de que se está grabando la sesión. Digo, por lo mismo, los problemas que he tenido, prefiero ahorita no conectarme en video para no, no hacer más lenta o más problemática la conexión, ¿sí? Entonces espero no haya ningún inconveniente con eso. Les digo, esperemos que la clase pueda fluir sin ningún problema. Y pues bueno, espero que estén muy bien en sus diferentes casas, si es que viven aquí en Querétaro, porque he visto que hay pues hay problemáticas en muchas colonias, como en la mía, donde está su casa también, pero pues esperemos que no haya ningún, nada de gravedad, ¿no? Y el día de hoy, pues vamos a terminar contenidos de clase y vamos a dejar ya algunas actividades de evaluación, ¿sí? Por ahí, lo primero que quisiera comentarles es que ya les debe aparecer en el Blackboard, en la sección de entregables y tareas, un examen diagnóstico. Ese es un examen diagnóstico de ortografía, cuyo objetivo nada más es saber cómo vienen de ortografía, básicamente, ¿no? Es un examen que les pido lo contesten, no necesariamente el día de hoy, va a estar habilitado una semana, en el momento en el que ustedes quieran, durante esta semana, pero sí que lo contesten de manera sincera, porque a mí me va a servir para ver cómo están, ¿no? Si vienen con la ortografía excelente, si hay ahí algún problemita o si hay algo que se deba trabajar más. No se preocupen por la calificación que saquen en ese examen que les va a salir ahí, en este de examen diagnóstico de ortografía, porque yo voy a poner una calificación de 10 para su promedio de tareas. Ese examen se va a promediar con las actividades que han hecho y lo voy a registrar como 10, independientemente que hayan sacado 10, 9, 8, 5, 4, lo que saquen, va a aparecer como un 10 para su promedio, para que no se me preocupen por eso, ¿sí? A mí me interesa más bien que lo contesten para saber cómo vienen, ¿no? Entonces, en su promedio no les va a afectar independientemente de la calificación que obtengan. De ahí, ya les habilité también o ya les debe aparecer el curso de ortografía en la misma sección. Por ahí, Edgar, está en la sección de entregables y tareas. Deben aparecer ahí tanto el examen diagnóstico de ortografía como el curso de ortografía. El curso solamente es para que lo realicen las personas que saquen menos de 8, de calificación de 8 en la calificación del examen diagnóstico. Es decir, si sacaron 7.99 para abajo, hay que realizar ese curso de ortografía, ¿sí? Ahorita reviso por qué no les aparece. Por aquí Jair dice que sí les aparece. Ahorita revisamos qué está pasando por ahí, pero ya les debe aparecer ahí en la sección de entregables y tareas. A lo mejor le pueden dar refresh porque justo se habilitó ahorita a las 9 de la mañana, ¿no? Si no, ahorita lo revisamos. Y este curso es un curso gratuito. Primero, recuerden que no tiene ningún costo, es un curso que se da por la Unidad de Educación a Distancia de la UNAM. Está habilitado, es un curso que dice que se realiza en 20 horas. Yo creo, la verdad, que lo realizan en menos y van a tener más de un mes para realizarlo. Por ahí les habilité la actividad, se habilita el día de hoy y tienen hasta los primeros días de agosto para realizarlo, ¿sí? Entonces, para que también ustedes consideren que tienen tiempo, tampoco se vayan a confiar, pero sí van a tener oportunidad de realizar ese curso durante varias semanas, también para que lo puedan realizar poco a poco y al final de ese curso tienen que generar una constancia. Ya que ustedes hayan aprobado ese curso, si es que obtuvieron menos de 8 en el examen diagnóstico de ortografía, tienen que ir a una sección para descargar una constancia, que esa es la que me van a subir a la actividad, ¿sí? Con esa constancia que se genera, ustedes acreditan que hicieron el curso y también pues tiene valor curricular, ¿no? Que ahí ustedes acreditaron ese curso impartido por la UNAM, ¿sí? Igual, si me pueden corroborar las demás personas si ya les aparecen las actividades o solamente es el caso particular de sus dos compañeros. Les digo, si no, ahorita reviso qué está pasando. Tampoco el hijo. Ok. A ver, denme 2 segundos para ver por qué no les aparece. Me voy a meter a mi Blackboard.
Unos segunditos más. Ok. Que su maestra se equivocó, les puso que estuviera disponible hoy a las 11:59. Denme 2 segundos en lo que modifico por aquí. Ya habilité el del curso de ortografía con las inscripciones. Por favor, me indican si por ahí ya les aparece. Y en unos segunditos les tiene que aparecer el examen. No sé por qué no les aparezca el examen. A ver, déjenme reviso. El curso ya aparece. ¿Ya les aparece? Ok, de acuerdo. Entonces déjenme ver ahí, a lo mejor puse algo de manera incorrecta y espero que no. Déjenme ver el examen. Me dicen si el examen ya les aparece, por favor. Ya les deberían aparecer las dos actividades. ¿Ya? Perfecto. Perfecto. Bueno, tienen suficiente tiempo para realizar cualquiera de las dos actividades. Nada más quería que ya estuvieran por ahí disponibles, ¿no? Y el día de hoy empezaríamos ya con esta última parte del contenido de la primera parte del cuatrimestre antes de su examen parcial, que ya se acerca la siguiente semana. Bueno, la idea sería en la clase del día de hoy terminar de ver el contenido, establecer los lineamientos tanto para su exposición y también ver si hacemos como un temario rapidísimo para que ustedes tengan claridad de todos los temas que hemos revisado en el cuatrimestre y puedan estudiar para su examen parcial, que ya se aplicaría la siguiente clase, ¿sí? Entonces, para irnos como más o menos rápido y que nos alcance el tiempo para todo, voy a empezar a compartir mi pantalla. El tema que vamos a terminar de ver la clase de hoy es la comunicación no verbal, ¿sí? No sé si ya les aparezca en pantalla la presentación. Me indican si es así, por favor. Sí, Miss, ya aparece. Ok, muchas gracias. Pues bueno, la comunicación no verbal, digo, ya hemos visto, revisado un poco qué es esto, hemos trabajado algunos de sus elementos en las clases anteriores. No sé si alguien me quiera recordar a qué nos referimos con la comunicación no verbal. ¿A los gestos que hacemos? Sí, eso es parte de la comunicación no verbal, muy bien. Sí, más como a lo que expresamos con nuestras actitudes, ¿no? Como las físico. Ajá, sí, muy bien, muy bien. Todo eso incluye la comunicación no verbal. Yo aquí les pongo esta imagen porque la comunicación no verbal nos sirve para comunicar específicamente emociones, ¿sí? A lo mejor podemos comunicar datos, hechos, cosas más de logos a través de la comunicación verbal, pero los elementos de la comunicación no verbal nos permiten transmitir también aquello que a veces con palabras no se puede, ¿no? O es más complejo. Y empezaremos viendo este primer elemento de la comunicación no verbal que se llama la kinésica, ¿sí? No sé si alguien haya escuchado antes acerca de la kinésica, les sea familiar, les suene a algo, ¿no?
Bueno, con Es las... como de lugares, ¿no? No precisamente. Sí tiene que ver esto de los lugares o los espacios con la comunicación no verbal, pero no específicamente la kinésica. Aquí les pongo estas imágenes. ¿De qué creen que se trate con estas imágenes? Eso es como la comunicación de tus gestos, ¿no? De tus movimientos que haces. Ajá. Tiene que ver con gestos, con movimientos, con cuestiones corporales en general, ¿no? Por aquí lo voy a anotar. Gestos, postura, ademanes, todo esto que podemos ver aquí, ¿no? Porque comunicamos a través de todos estos elementos de la corporalidad, ¿no? Incluso aquí también podemos integrar elementos que a veces acompañan a la comunicación del cuerpo, como los colores, la vestimenta, etcétera, ¿no? Cuestiones más. Si pudiéramos compararlo con lo que vimos de la fórmula BBB, si lo recuerdan, aquí integraría más como cuestiones visuales. La kinésica tiene que ver más con esto, con las cuestiones que nos llegan a través de lo visual. Ay, perdón. A través de lo visual. Si yo, por ejemplo, les pido que interpreten o me digan qué comunican las personas de la segunda imagen, ¿qué comunicarían? ¿Quién me dice? ¿Qué comunica la primera, la segunda y la tercera persona que están aquí en la segunda imagen? Miss, ¿qué? ¿Lo puede repetir? Es que se cortó. Ah, ok, perdón. ¿Qué comunican las personas que están en la segunda imagen? Yo digo que la ¿Que primera están aburridas? está aburrida, la segunda que está como, no sé, se ven como para una entrevista de trabajo y la segunda está como que ya ganó el puesto y la tercera está muy nerviosa. Ok. ¿Por qué leen eso? ¿Qué les permite interpretar eso? Sus posturas. Corporales. Ajá, posturas, ¿qué más? Yo creo que la expresión es como su cara, ¿no? Ajá, la expresión de la cara, muy bien, ¿qué más? La posición en que están tomando las cosas, por ejemplo, la imagen del medio. Ajá, sí, justo. ¿Cómo están agarrando cada quien sus objetos, no? Vemos tensión, por ejemplo, en la persona que está del lado derecho. eh, Supongo que es una carpeta o algo así lo que tiene entre sus manos, pero se nota tensión en todos sus músculos, ¿no? El de en medio es una persona como más despreocupada, incluso tiene su portafolio en el suelo, su postura, cómo está recargado, cómo están sus piernas, sus brazos, sus gestos, todo, nos podría comunicar esta parte de despreocupación. Y la otra persona que está del lado izquierdo, pues también es como, diría yo, como desinterés tal vez, o no lo sé, por los gestos, por la atención incluso que está centrada en, no sé si sea un teléfono lo que tiene entre sus manos, pero todo esto lo podemos interpretar tan solo por estos elementos kinésicos, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes empiecen a tener conciencia de que absolutamente todos estos elementos comunican. Por aquí creo que no les puse imagen de posturas, pero ¿qué pasa cuando estamos platicando con una persona y esta persona está de espaldas? ¿Qué nos comunica esa persona que está de espaldas? ¿Y no le interesa lo que estamos diciendo? Ajá, que no hay interés, ¿qué más? Como que no quiere poner atención. Ajá, o no quiere, sí, no quiere poner atención. Es importante también recordar que estos elementos de comunicación no verbal se interpretan dentro del contexto y la cultura en el que se dan, ¿no? Aquí en México, que una persona no te vea los ojos a la hora de hablar, pues es algo muy grave, ¿no? Te comunica todo esto que ya me acaban de decir. Que te dé la espalda lo agrava todavía más, ¿no? Es así como no solamente no tienes interés, no te importa y es incluso una señal como hasta de grosería, ¿no? En nuestra cultura.
Digo, dependerá también la circunstancia, a lo mejor no quieren que se den cuenta que se están comunicando entre sí y esa es una manera de que pase desapercibida la comunicación, no verse de frente, ¿no? Pero todo esto comunica, ¿no? Incluso les digo, la mirada, digo, aquí lo pusimos como de manera general, o también llamada oculesia, también comunican cosas, ¿no? Cómo miramos a una persona a la hora de estar hablando. Si la miramos a los ojos, si a lo mejor estamos viendo hacia el techo, hacia arriba, hacia el piso. ¿Qué pasa cuando están hablando con una persona y tiene la mirada al piso? Yo siento que me ignora o que está muy nerviosa. Ajá, ahí podemos ver señales de nerviosismo, también de ignorancia. También les digo, comunican emociones. A lo mejor la mirada baja también puede transmitir tristeza o que algo ahí no está bien, ¿no? ¿Por qué no me estás mirando a los ojos? A lo mejor también es una persona introvertida, que pues el contacto visual directo con las otras personas es difícil, ¿no? Hay que pensar decir que se siente incómodo, ¿no? también, sí, justo también es una señal de incomodidad. Y digo, hay que pensar en absolutamente todos estos elementos cuando ustedes estén interactuando. Digo, obviamente en cuestiones académicas, en este caso cuando estén hablando hacia el público, la mirada que esperaríamos que ustedes tuvieran a la hora de exponer o de hacer una presentación es que miren a su público directamente, ¿no? Que le miren a los ojos. También ustedes pueden empezar a interpretar qué sucede si esta mirada no está en ustedes, ¿no? Si no les están viendo directamente, si de repente ya están viendo al techo, si ya tienen la mirada en el celular, como creemos que está la primera persona de la segunda imagen, digo, ahí es momento de cambiar el discurso en cuestiones de actitud receptiva, ¿sí? Y les digo, es obviamente muy útil para cualquier comunicación, incluidas las comunicaciones como más personales, ¿no? Que se tienen día a día con las amistades, con la pareja, con la familia, para interpretar los mensajes que nos están compartiendo, ¿no? No sé si ustedes tengan comunicación tan solo de miradas, a lo mejor con algún integrante de su familia o alguna amistad, que no necesitan palabras para decirse algo. No sé si les pase. Sí, bueno, cuando estaba en prepa, que nos regañaban cuando hablábamos, pues era mediante miradas. Sí, ¿no? Ya están ahí comunicándose a través de miradas. Les digo, no sé, luego muchas veces en la crianza aquí en México o en América Latina, o no sé si en todo el mundo, los papás se comunican con sus hijas o con sus hijos a través de la mirada, ¿no? A través de la mirada ya te regañaron o ya te desaprobaron o ya te dieron la aprobación para algo, ¿no? Ok, bueno, esto es la kinésica. De la comunicación verbal, este es el primer elemento, la kinésica. Y aquí yo les pongo un ejemplo de cómo estos elementos kinésicos nos ayudan a darle una interpretación a los mensajes que estamos dando. Y yo les comparto el ejemplo de memes, porque los memes están cargados de elementos kinésicos para poder interpretarse o para que sean cómicos, ¿no? Porque tengo aquí yo el mensaje verbal, que son las palabras que acompañan la imagen, pero son los gestos, son las posturas, son los ademanes, lo que le dan otro significado a esto que te estoy compartiendo, ¿no? Y les digo, aquí les pongo algunos memes, que creo que algunos ya están viejitos, pero bueno, ¿no? Como para ir reconociendo estos elementos en nuestra comunicación cotidiana. El de abajo, por ejemplo, que dice no, ya nada, o sea, el texto o la comunicación verbal nos comunica algo específicamente, ¿no? Que no pasa nada, o no sucede nada en este contexto. Pero la postura, la mirada, la boca, los brazos, absolutamente todos los elementos kinésicos nos ayudan a darle una interpretación distinta a este mensaje de comunicación verbal, ¿sí? No sé si hasta aquí hay alguna duda. No, Miss, todo bien. ¿Todo claro? Muy bien. De aquí nos vamos a esto que se llama el paralenguaje. Yo quisiera preguntarles
¿qué tienen en común todas estas imágenes que les puse yo aquí? ¿Qué creen que tienen en común? Son personas reconocidas. Ajá, son reconocidas. ¿Qué más? A ver, ¿quién más dice? ¿Qué tienen en común? Pues a mí me pareció decir como en la tele, en alguna serie o, bueno, sí, como medio principal la tele. Ajá, Son como, se puede decir como oradores. ajá, sí. ¿Tendrán algo que los distinga? Así como de manera Pues una general. personalidad, así al momento de expresarse. Ajá. Sí, y tienen específicamente, o el motivo por el que agrupé a todas estas personas aquí, es que tienen una voz característica, ¿no? No sé si ubiquen a todas las personas que puse aquí, porque creo que tal vez haya algunas referencias un poco viejitas, pero ubican a la mayoría de los personajes que están aquí, Sí, Miss. ¿sí? ¿Ubican cómo hablan? Sí. 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 ¿No? Ahí que dice un meme, dice mi psicólogo, las imágenes no se escuchan, ¿no? No sé si ustedes al ver estas imágenes puedan imaginar la voz de todas estas personas. Y eso es precisamente el paralenguaje. El paralenguaje estudia esta parte de las características de la voz. Si lo ponemos o lo comparamos con lo que veíamos de la fórmula BBB, digamos que se puede equiparar con los elementos vocales que ya revisábamos en aquella ocasión en la otra clase. Las características de la voz, el paralenguaje, es todo lo vocal. ¿Sí? ¿Y a qué nos referimos con lo vocal? Desde volumen, tono, velocidad. Y aquí me quedo cortito. Voy a seguir anotando acá. El ritmo. ¿Qué otras características tendrán la voz? El timbre, la fluidez, etcétera, ¿no? Que son elementos que sí nos llaman la atención y que nos permiten comunicarnos de una manera más eficiente o no, dependiendo de las características que tenga esa voz. Cuando hablamos del volumen, estamos hablando de la intensidad de la voz. Bueno, se mide en decibeles y qué tan alto, qué tan bajo se habla, ¿no? ¿Qué pasa cuando ustedes están comunicando con alguien? O por ejemplo, yo ahorita que estoy dando la clase y yo les empezara a hablar con un volumen más bajo. ¿Qué pasaría? No le vamos a entender muy bien o la atención no va a ser la misma porque no, su volumen de voz no es el adecuado. Así es, ¿no? Incluso si estuviéramos en clases presenciales, mi voz quizá no llegaría a todo el salón, ¿no? Y la intención en este tipo de interacciones es que la voz se proyecte para que incluso la última persona de la última banca pueda escucharme sin problema. ¿Qué pasa, por el contrario, si están ustedes en una interacción como más personal, más íntima, y la persona con la que están hablando empieza a hablar a un volumen mucho más alto? ¿Qué mensaje les transmite? ¿Quién me dice? ¿Qué pasa cuando están, digo, a lo mejor están platicando, conversando con una amistad o con algún familiar y de repente el volumen de la voz es muy alto? ¿Qué comunica? Que es muy ¿Está ruidosa. emocionado? Puede ser, transmite emoción, ajá, muy bien, ¿qué más? Es muy ruidoso, creo Que que por es ahí muy decían. ruidosa, ¿Que sí, está que es muy nervioso? ruidosa. Ajá, ¿qué más? ¿Que está nervioso? Puede ser, dependiendo, ¿no? De qué tanto conozcamos a esa persona o no.
se puede interpretar también. Incluso también hay personas que manifiestan los nervios de forma contraria, ¿no? En lugar de subir el volumen, lo bajan y no se escucha con claridad. También muchas veces en las interacciones personales, el subir el volumen se puede interpretar como una emoción negativa, como si una persona estuviera enojada, ¿no? Digo, y eso lo interpretamos tan solo por esta característica de su voz, por su volumen, ¿sí? De ahí nos vamos al tono, que tiene que ver con qué tan aguda o qué tan grave es la voz. Porque tenemos como una voz característica con una personalidad específica, pero dependiendo de con quién estemos hablando, a veces hacemos más aguda esta voz o más grave, ¿sí? No sé si se les ocurre un ejemplo donde hacemos la voz más aguda. ¿Con quién hablamos más agudo? Con los bebés. Con los bebés, claro. ¿No? Es hasta, ya uno sabe bien un bebé y hasta stand-ups luego hacen, ¿no? Burlándose de esto. En general A veces Ajá. ¿A veces con quién? algunos con su pareja. También con la pareja. En general con las personas con las que tenemos cierta cercanía, cierta empatía, o también reconocemos como cierta vulnerabilidad, ¿no? Ahorita me pone a pensar también, no sé si aquí alguna o alguno de ustedes tiene una mascota, ¿no? Y cómo se le habla también a veces a la mascota, también con un tono más agudo. Digo, y mantenemos un tono más grave en otras situaciones, como en una situación más formal o una situación un poco como más, quizás de una situación no tan agradable, ¿no? Agravamos la voz o por cuestiones, que tienen que ver también con nuestro contexto social, etcétera, pero lo utilizamos también como para distinguir las situaciones, ¿no? Tenemos esta otra parte de la velocidad que tiene que ver con cuántas palabras decimos en un minuto, por ejemplo. Y esta misma velocidad le va dando cierto ritmo y cierta fluidez a nuestro discurso. ¿Qué pasa cuando tenemos un discurso con una velocidad muy baja, que es un discurso muy lento? ¿Qué pasa? Nos puede llegar a aburrir. Y puede llegar a ser aburrido, ¿no? Aquí les puse de ejemplo por ejemplo, al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque él tiene una velocidad lentísima, ¿no? No sé cuántas palabras diga por minuto, pero son muy pocas, ¿no? A veces, escuchándolo como interlocutores, de repente es como, pues ya di la idea completa, ¿no? Por esta característica de su paralingüística, tiene una velocidad muy lenta. Digo, y esto va acompañado del ritmo. El ritmo es como una combinación tanto de la velocidad como de las entonaciones que hacemos al hablar. Porque si bien si tenemos esta cuestión aguda o grave, déjenme anotar por acá. Tendemos a hacer también ciertas entonaciones, ciertos énfasis en algunas palabras para darle también dinamismo a nuestro discurso, ¿no? ¿Qué pasa cuando escuchamos un discurso que tiene siempre como el mismo ritmo, la misma velocidad y no hay un cambio de entonaciones que dicen absolutamente todas las palabras de la misma forma y suena como plano? No sé si les ha pasado que también escuchan a cierto interlocutor, a cierto orador o oradora, que hasta como que arrulla, ¿no? Porque su ritmo es como muy lento, como muy calmado, porque no tiene muchas entonaciones, y entonces pues no nos llama tanto la atención por estas cuestiones específicamente, ¿no? El ritmo, les digo, va acompañado de una velocidad adecuada, con entonaciones, que quiere decir, hacemos énfasis en las palabras que creemos que son más importantes, y a lo mejor pasamos como más desapercibidas o con una entonación y con un volumen y con un tono pues más promedio, digamos. Pero cuando hacemos, les digo, cuando queremos acentuar que algo es más importante,
lo recomendable es acentuar ahí a lo mejor el volumen, a lo mejor hacer un poquito más aguda o más grave la voz en esa palabra específicamente, para darle también esta cuestión de ritmo a su discurso, ¿no? Y que sea pues un discurso dinámico que no duerma a su audiencia, ¿no? El timbre de la voz tiene que ver más como con la personalidad de la voz, ¿sí? Con cómo es nuestra voz en general. Todas las personas que les puse aquí, o que les compartí aquí, pues tienen una voz que tiene una personalidad específica, ¿no? Que se puede distinguir de las otras voces, ¿no? O sea, Patti Chapoy tiene una voz diferente a la de Shakira y tienen las dos una voz diferente a la del personaje de Chabelo, ¿no? Y pues eso es nada más como la personalidad de su voz. Y a través de todos estos elementos que ya vimos, les digo, comunicamos cuestiones específicamente. No sé si les ha pasado que a lo mejor en una situación con alguna amistad o con un familiar o con su pareja, están hablando y le preguntan, ¿no? ¿Qué tienes, no? Y te dice ya nada, así como lo veíamos en el meme pasado, acompañado de cuestiones kinésicas, pero ese ya nada también va acompañado con una entonación específica, con un ritmo, con un volumen, ¿no? A lo mejor te dice de forma con un volumen muy bajito, no, ya nada, ¿no? ¿Qué podemos interpretar con esos elementos paralingüísticos? ¿No? A lo mejor su mamá les dice, no, ya nada, no quería nada, ¿no? Y hasta incluso cómo se entrecorta la voz, nos dice que aunque el mensaje verbal nos está diciendo que no pasa nada, sus características paralingüísticas nos dice que pasa todo, ¿no? No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Todo clarísimo. Todo bien, Miss, gracias. Ok, Todo muy claro. bien. Y de aquí nos vamos, ya que vimos el paralenguaje, a la proxémica. Con estas imágenes que les pongo aquí, ustedes, ¿de qué creen que se trata la proxémica? Como el ambiente o el contexto. Más o menos, ajá, ¿qué más? Podría ser de cómo te interactúas con esa persona, si es alguien muy cercano o si es algo más distante o profesional. Sí, está relacionado también. Y específicamente la proxémica estudia esta parte de los espacios y las distancias. Eso se dedica a la proxémica, o eso es la proxémica. Porque también a través de las distancias a las que nos comunicamos o los espacios que ocupamos a la hora de comunicarnos, es que podemos darle una interpretación, ¿no? Les digo, no sé si también les ha pasado que hay personas con las que tienen mucha confianza y esa persona está como a 3 metros de ustedes y están hablando, pero la sienten lejos. No dicen, ay, pues vete para acá, ¿no? Como para echar chisme a gusto. Por esta cuestión, ¿no? La proxémica tiene que ver también con cuestiones de familiaridad, de confianza y de contexto en el que se dan los diferentes procesos de comunicación. Yo aquí les voy a compartir una clasificación que se hace, no es la única, pero vamos a retomarla para cuestión del curso con estas 4 distancias. La distancia íntima, es una distancia que tenemos de los 0 a los 50 centímetros. La personal, de los 51 centímetros a los 100 centímetros. La social, pues ya es más de 1 metro, a los 3.5 metros. Y la pública es más de 3.5 metros. Les digo, hay muchas clasificaciones, yo les comparto esta como referencia para lo que vamos a hacer aquí en el curso, ¿no? Y les digo, dependiendo del contexto, de la confianza, de la interacción que se tenga con quien estemos hablando, se pueden mantener estas diferentes distancias también para darle interpretaciones diferentes a los mensajes, ¿no?
¿Con quién mantenemos, por ejemplo, una distancia íntima a la hora de interactuar, entre los 0 centímetros y los 50 centímetros? Nuestra pareja. Con la pareja, ajá. ¿Con quién más? Con algunos integrantes de la familia. Ajá, con personas de la familia, no con todas, pero sí con algunas, muy bien. ¿Con quién más? ¿Con la pareja? Con el perrito. Ajá, con la pareja, con la mascota también, ¿no? Luego, de repente ahí tendemos a estar empalagosas o empalagosos, bueno, en mi caso, ¿verdad? con la mascota. Muy bien, ¿no? En general son personas con las que tenemos una confianza muy, muy grande, ¿no? Por eso se llama una distancia íntima. Cuando interactuamos con estas personas o con estos seres vivos que ya mencionaron y hay una distancia más grande, se pueden interpretar cosas diferentes, ¿no? Estamos a lo mejor con nuestra mejor amiga o nuestro mejor amigo y estamos a una distancia más grande, digo, de repente se siente raro o a lo mejor podemos interpretar ahí un descontento, por ejemplo. Tenemos esta segunda distancia, que es la distancia personal de los 51 centímetros a los 100 centímetros. ¿Con quién interactuaremos con estas distancias? Puede ser como con los profesores o... Ajá, con profesores. Ajá. O por ejemplo, la gente que trabaja en un lugar de servicios. Ajá. Puede ser como con los clientes. Puede ser, ajá, ¿qué más? ¿Con la familia no tan cercana? Ajá, con familia no tan cercana, muy bien. ¿Con quién más? ¿Con el perro de alguien más? Con el perro de alguien más. Depende, ¿no? Porque si es un perro también de confianza. Pero sí, no, en general mantenemos una distancia como más promedio de ese compañero con profesores. Ahí depende como la interacción, ¿no? A lo mejor estás en el escritorio y pues es necesaria esta distancia, pero incluso también con profesores hay distancias hasta públicas, ¿no? Dependiendo de en el lugar en donde te sientes en el salón o qué tan grande o qué tan pequeño es este espacio, ¿no? Que las distancias se van haciendo más grandes. Muy bien. Y de ahí tenemos la distancia social, que es de más de 1 metro y como hasta los 3.5 metros, que se mantiene generalmente pues con personas pues más desconocidas, ¿no? O a lo mejor con algún conocido o conocida, pero no tenemos una interacción como tan personal o no necesitamos interactuar de manera más cercana, con un saludo de lejos es suficiente. Y ahí se queda, ¿no? No sé si se les ocurre un ejemplo de alguien con quien interactuemos con distancia social. No sé, se podría decir que cuando te encuentras, o sea, vas por la calle y te encuentras a una persona y no como para acercarte a chismear, sino solamente como que le mueves la mano. Ah, puede ser, sí. Con alguien, también con alguien que se acaba de conocer. También, sí, muy bien. Generalmente con personas con las que acabamos de conocer, no superamos estas distancias, específicamente por eso, ¿no? Por respeto al espacio personal, porque no se ha desarrollado como esta interacción tan cercana, ya digo, el tiempo y las demás convivencias decidirán si se acorta o se alarga esa distancia, ¿no? Muy bien. Y distancia pública, que es de los 3.5 metros en adelante, ¿con quién mantendremos estas distancias? ¿Con un desconocido? Claro, con desconocidos, por supuesto. ¿Con quién más? ¿En algún concierto? Sí, ¿no? Aquí me encanta la imagen del concierto porque quizá tengamos distancia pública con el artista, ¿no? Que es pues estaba más de 3.5 metros, pero mantenemos una distancia más cercana con las personas con las que interactuemos, que son desconocidas, por supuesto, o la mayoría, pero en el contexto en el que se da esta interacción, digamos que se comparten ciertos intereses, ciertos gustos y se está compartiendo esta experiencia dentro de este contexto, la distancia tan cercana es bien vista o es necesaria, ¿no? Porque no podemos estar más alejadas o alejados, bueno, en tiempos antes del COVID, ¿verdad? Ahorita
Después del COVID no sé cómo vayan a ser los conciertos, pero antes la cercanía era incluso como hasta necesaria para sentir la experiencia en su totalidad, ¿no? Y les digo, aunque sean personas como desconocidas, se comparte un gusto, un interés, esta experiencia, y de alguna manera, pues el contexto, la localidad, el espacio, pues permite este tipo de distancia. Claro que aunque sean distancias tan cercanas por el lugar o por la experiencia, también existen elementos que amplían la distancia. Ahorita les voy a poner otro ejemplo, no con el concierto, sino con el uso del transporte público. Aquí, por ejemplo, ¿qué pasa si no se respetan el 1.5 metros de distancia establecida en la contingencia del COVID? ¿Qué se comunica si no se respeta esa distancia? ¿Que te puedes contagiar de COVID? Ajá, ¿qué más? Pues, o sea, ¿qué se comunica? Pues que no respetas, que no sabes respetar pues sí, respetar al final. Ok, ahí un elemento muy importante, ¿no? También tan solo por no respetar esa distancia, tú ya me estás comunicando un elemento de tu persona, ¿no? Ya me estás diciendo que no eres una persona respetuosa. ¿Qué más? A mí me transmitiría ignorancia. Ignorancia puede ser también. En general, ¿no? Y aquí les pongo este otro ejemplo. Les decía, en el caso, por ejemplo, del uso del transporte público colectivo, donde no podemos mantener las distancias más grandes por cuestiones del espacio y la interacción en general, pero se mantiene la distancia a través de otros elementos kinésicos, por ejemplo, la mirada, las manos, todo eso está como alejado, tratando de darle su espacio a la persona que está junto a mí, ¿no? Incluso tratar de estar espalda, con las manos en espacios donde no choquen con la otra persona, etcétera, ¿no? Digamos que no se puede por el espacio que hay en el transporte público una distancia más grande, pero mis otros elementos de kinésica, etcétera, me permiten hacer más grande esta distancia, ¿no? Como esta señal de estoy respetando tu espacio. Y les pongo aquí otros ejemplos en general de distancia, una reunión, por ejemplo, con amistades, donde con algunas personas mantenemos una distancia muy cercana, porque a lo mejor esa relación es así de cercana, y con otras un poco más lejana, porque a lo mejor no tenemos tanta confianza, o pues, por el espacio simplemente, ¿no? Y aquí el ejemplo también con la pareja, donde generalmente también se acortan las distancias, ¿no? Uno parece ya luego mueganita o mueganito con esta otra persona. Ok, no sé si tengan alguna duda hasta aquí. Todo bien, Miss. ¿Todo bien? No, Miss, todo bien. ¿Sí? ¿La diapositiva las va a subir? No, pero si quieren la subo. Sí, por favor, si podría, estaría muy bien, la verdad. Ok, Sí, se la por favor. subo. Gracias. Se la subo hoy. Terminando la clase se la subo hoy para que la puedan consultar. Y bueno, ya son expertas y expertos analizando cuestiones de comunicación no verbal. Sí, Miss. ¿Sí? Ok. Vamos a ver si es cierto. Vamos a hacer un ejercicio aquí en el salón como para comentar. Y va a ser mirar un video. Este video ya les debe aparecer en la sección de contenidos semanales del Blackboard. ¿Qué es lo que les voy a pedir? A partir del minuto 2:26 y hasta el minuto 7, que vean absolutamente todos los elementos de comunicación no verbal de las dos personas, kinésicos, proxémicos, paralingüísticos, y vamos a discutir qué es lo que comunican estos elementos de su comunicación no verbal, ¿no? Independientemente de lo que digan o comuniquen a través de las palabras, vamos a ver qué nos están diciendo a través de su kinésica, su proxémica y su paralingüística, ¿sí? No sé si ya les aparezca el video en la sección de contenidos semanales del Blackboard, ¿sí lo pueden ver? Sí, Miss, ya aparece. Ok, entonces, si quieren, les doy, son alrededor de 5 minutos para que lo vean. Y ya que lo hayan visto y lo hayan analizado, lo discutimos de forma grupal. ¿Les parece?
Son 9:46, 9:52. Regresamos a discutir colectivamente, ¿les parece? Del minuto 2, ¿qué dijo, perdón? Ay, perdón, se los quité por aquí. Del minuto 2:26 al 7. Gracias. De nada. Ok. Voy a apagar mi micrófono, pero sigo aquí cualquier duda.
Muy bien, pues me parece que ya la mayoría va terminando de ver el video y pues me gustaría empezar ya con la discusión. No sé quién quiera comenzar o quien quiera compartir qué fue lo que le comunicaron una y la otra persona a través de estos elementos. Fabi, adelante. Bueno, pues yo vi en el video, hay mucho, por ejemplo, por parte de los dos tienen mucho lenguaje verbal realmente, muchas ademanes con las manos, y creo que eso es muchas veces vital de alguna manera para una conversación, ¿no? Para mí el poder expresarme como más verbal, digo, bueno, menos verbal, es como que me siento cómoda en el ambiente en el que estoy hablando. Ok, muchas gracias, Fabi. ¿Algo más que quieras compartir? Pues no, bueno, es que para dejarle un poco más a mis compañeros, creo que Edgar quería participar. Entonces... Ok, gracias, Fabi. Edgar, adelante. También como que la cercanía que tienen las personas como que genera un poco de confianza. Como que al principio estaban no tan cerca, pero sí estaban muy cerquita pues yo creo como para generar más confianza entre los dos. Ok, aquí, como ustedes ya son personas expertas en el tema, ya utilícenme elementos de lo que ya vimos. Díganme, hay una distancia de este tipo, hay elementos kinésicos con estas características, su paralenguaje es así y así. A ver, de eso que me acabas de comentar, Edgar. Si no me equivoco, creo que era una de la tipo íntima. Una distancia íntima, ok, Sí. y te comunicaba a ti confianza con esa distancia. Sí. Ok, por lo mismo como que estaban cerquitas, se sentía como, bueno, se veía como confianza entre los dos. Ok, muchas gracias, Edgar. ¿Quién más? Por aquí tengo a Carlos y luego a Gisela. Adelante, Carlos. No sé si nos escuchas, Carlos. Tienes el micrófono apagado, no sé si ya estés hablando. Más bien no ve el micrófono. Si quieres, podemos pasar con Gisela en lo que su compañero Carlos resuelve o vemos qué está pasando por ahí. Adelante. Sí, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Ok, en el paralenguaje yo vi que los dos variaban mucho el tono de voz, el volumen que tenían era el adecuado y también variaban la tonalidad que tenían entre ambos. Ah, muy bien, ¿qué más? Por aquí veo a Carlos que no le deja activar su micrófono. No sé a qué se deba porque a mí no me parece ni que tenga como iconito de micrófono. No sé, bueno, ojalá que por ahí pueda resolver y si no, pues esperamos. Si quiere también escribir lo que quería compartir, adelante. Elizabeth, también por aquí tienes levantada la mano. Pues yo lo que noté es que sí había mucha... Como que al principio la chava está hablando así muy fluida, muy, pues a lo que se dedica, a un lenguaje un poquito más abierto, más calma, más alegre, pero ya cuando se trataba de hablar con el otro sujeto, yo sí lo sentí un poquito así como que más seria, más profesional, como que no estaba el mismo vocabulario que utilizaba cuando recién empezó con las bromas. Ok, ¿qué elementos de su comunicación no verbal te permiten interpretar seriedad? Una, yo vi los gestos, que sí los vi como que un poquito más relajados, bueno, sí, relajados, pero en el sentido de que casi no se ponían alegres o algo así. Y al principio pues sí como que era un poquito más de chistes, risas y cosas así. Ok, muchas gracias, Elizabeth. Carlos, ahora sí lleva el microfonito, no sé si ya lo puedo activar. Creo que sí, Miss. ¿Me escuchan? Ya te escuchamos, sí. Bueno, hace rato creo que mi compañero Edgar decía que
tenían como una cercanía buena. Ajá. Más bien, bueno, yo como que noté que era como que ella se sentía medio incómoda porque si se da cuenta cuando inician cuando inicia el video, solo se ve, o sea, la cámara solo los enfoca a ellos y atrás solo se ve una pantalla y conforme va pasando la entrevista, ella va dando pequeños pasos hacia atrás y el mono, bueno, Ricardo Rocha se le va acercando. Y yo creo que los gestos que hace con sus manos y así ella es como de incomodidad. Ok. ¿Qué hace con las manos en general? ¿Recuerda alguno específico? ¿Cómo, perdón? ¿Recuerdas algún movimiento específico que haya hecho con las manos ella? Sí, se acomodaba mucho el cabello. Ajá. Y bueno, según yo, eso es, o sea, muestra como incomodidad. Ok, muchas Yo gracias. noté que tenía muy agarrado el micrófono, así como muy aferrada al micrófono. Yo también la sentí un poquito incómoda. Ok, ¿qué más? ¿Veías incomodidad en cómo agarraba el micrófono? ¿En qué más? Por aquí, María Luisa, adelante. Bueno, primero que nada, mis buenos días. Buenos días. Y yo también, la verdad, vi que había mucha incomodidad en parte de la chica porque al principio, o sea, incluso hizo como una cara rara y no hubo como penosidad, pero en el momento en el que llegó el tipo sí la sentía hasta que el tono de voz le cambió. Incluso hubo un momento en el que el hombre le dijo algo de amor, que era algo muy importante, y yo sentí que ella se sintió aún más incómoda con ese comentario. Ajá. ¿Qué te permitió ver esa incomodidad? El cómo o sea, sinceramente no sé bien, pero yo lo comprendí así, o sea que si yo hubiera estado en esa situación también me hubiera sentido incómoda probablemente. Ajá. Ok, muchas gracias. Ederley, adelante. Lo que pude notar es que cuando ella estaba hablando al principio, se movía mucho, hablaba con mucha seguridad, sus gestos eran diferentes, como, pues sí, mostrando seguridad de lo que hablaba, aunque estuviera bromeando y risa, y también sus movimientos que hacía con las manos. Cuando llegó, pues, el tipo, como que, o sea, sus gestos, su forma de moverse y de expresarse también, también cambiaron como, pues sí, a incomodidad, como que ya no sentía esa seguridad de estar hablando de lo que, pues sí, de lo que estaban hablando, este, el cómo se agarraba el cabello, o sea, en vez o sea, sí hacía movimientos, pero sus movimientos iban ya más hacia ella y no hacia el público, como que agarraba más el cabello, agarraba más el micrófono, sus gestos eran como de querer aparentar que sí estaba contenta, pero en realidad era más como de incomodidad. Ok, muchas gracias, Ederley. De los comentarios que han compartido aquí sus compañeras y compañeros, ¿alguien más quiere agregar algo? ¿No? ¿Por qué creen que les puse este video? ¿Quién sabe? La maestra se lo votó. Porque Les de voy a... alguna manera tienen un poco de todas las comunicaciones que ya había, o sea, que acababa de ver. Ajá. Justo, ¿no? Me parece que es un buen ejemplo. Y me gusta este ejemplo porque es un ejemplo que se volvió viral y estuvo en el debate del ojo público durante algún tiempo, hace ya algunos años. Les platico un poquito el contexto de este video. Este video lo hacen o lo vuelven a sacar en el contexto de una ola, no sé si ubiquen o recuerden un movimiento que empezó por allá, no me acuerdo si fue en el 2017, me parece que sí fue en el 2017, que salió el movimiento o se hizo fuerte el movimiento Me Too. No sé si lo llegaron a escuchar alguna vez o les suena familiar. No, profe.
¿No? Ok. Les platico, el movimiento Me Too es un Yo sí. movimiento. ¿Sí? Ah, muy bien, muy bien. Les digo, el movimiento Me Too es un movimiento que surge o que se hace fuerte porque ya tenía un antecedente en Estados Unidos hace ya algunos años, donde personalidades mujeres de Hollywood en general, actrices, directoras, personal que trabaja en la industria del cine en general, empezaron a denunciar situaciones de acoso y hostigamiento sexual, ¿no? Y utilizaban el hashtag MeToo. Aquí en México se trató de hacer una réplica, trató de hacer una réplica la periodista Carmen Aristegui dentro del noticiero que tenía en ese entonces, y entrevistó a varias mujeres que narraban o compartían estas situaciones que habían vivido. Entre las personas que había entrevistado la periodista está el caso de Sofía Niño de Rivera, la comediante que acabamos de ver en el video. Y ella narró como una situación de acoso que vivió específicamente esta entrevista que tiene con Ricardo Rocha. Y entonces, les digo, estuvo en el debate público porque había personas que decían que no era acoso y había personas que decían que sí era acoso, ¿no? Aquí yo les diría primero, y antes que otra cosa, hay que definir a qué nos referimos con acoso, ¿no? En términos como generales, el acoso es una conducta reiterativa que causa un mal a la persona que lo recibe, ¿no? Es una conducta que genera incomodidad, que genera malestar, etcétera, ¿no? Independientemente si es algún tipo de acoso sexual, acoso escolar, acoso de este tipo, les digo, es una conducta que causa un malestar a la persona que lo está recibiendo, ¿no? Y les digo, me gusta ponerlo porque un equipo de comunicación del periodista de Ricardo Rocha analizó toda la entrevista, ¿no? Y sacaron por ahí un comunicado señalando que no había una situación de acoso en ese video. Yo a ustedes les pregunto, con lo que ya analizaron, con lo que ya me compartieron, si ustedes creen que hubo una situación de acoso o no en esa entrevista. Ya como expertos ustedes en elementos de comunicación no verbal. Montserrat, por aquí levantaste la mano y luego y ya no me aparecen las manos. Bueno, vamos adelante, Montserrat. Yo creo que sí, porque aunque no lo dice de forma verbal, porque obviamente están no sé si es en vivo el programa, pero pues a lo mejor no lo puede externar con palabras, siento que al momento de como que ella alejarse un poco o cierto tipo de gestos que hizo, da a entender que está incómoda y que a lo mejor no se siente tan bien con esa cercanía que él trata de tener hacia ella. Muchas gracias, Monse. Incluso mencionaban por ahí tiene una distancia íntima, ¿no? Aquí yo les preguntaría si el contexto es un contexto adecuado para mantener una distancia íntima. A ver, Sandra, por aquí, luego María de Jesús. Pues yo igual, como ya mencionamos, sí la hay porque, o sea, cuando ella estaba sola estaba pues todo bien, pero ya cuando entró él y hubo como ese acercamiento más, ella incluso trataba de alejarse porque, o sea, yo noté como que él la abrazaba y la tocaba y ella como que no lo hacía tanto a ver, pero intentaba alejarse y pues sí la inició. Ok, muchas gracias, Sandra. Y qué bueno que mencionas esto, porque dentro de la kinésica también tenemos esta parte del toque físico, ¿no? Del tener contacto con la otra persona y también establecer qué tipos de contactos son adecuados y en qué contextos, ¿no? Generalmente el contacto físico también se da con personas con las que se tiene confianza o en situaciones profesionales, por ejemplo, con un médico, ¿no? Pero siempre hay un contexto que justifica este contacto físico, ¿no? Y si no hay elementos como que justifiquen ese contacto físico, de repente se vuelve incómodo, ¿no? Incluso como esta invasión al espacio personal, no solamente a través de las distancias, sino a través del tacto, también pues se vuelve una situación incómoda, ¿no? Ok, muchas gracias, Sandra. María Luisa, adelante. Bueno, también a mí me gustaría agregar, maestra, que considero que al menos en alguna ocasión
toda mujer se ha sentido incómoda con algún hecho que ha hecho un varón, en este caso. Entonces, tal vez en eso nos hacemos más susceptibles a ver de que como tú ya lo viviste, tú ya te sentiste, tal vez puedes interpretar a otra persona que lo está haciendo. Y aparte de esto, al menos cuando pasa, lo digo como una experiencia, no sabes qué hacer en el momento. O sea, a esta chica yo al menos la comprendo un poco porque le convenía, porque estaba haciendo publicidad para su programa, para su show, perdón, pero sí se veía muy incómoda. Justo, ¿no? Dice su compañera, digo, esto a lo mejor se sale un poquito de la clase, pero en cómo reaccionar a este tipo de situaciones que pues lamentablemente hemos vivido, yo creo que todas las mujeres, ¿no? Y aquí me gusta este ejemplo también como para reconocer la importancia de estos elementos de comunicación no verbal, porque muchas veces se utiliza la excusa de, por ejemplo, no me dijo no, ¿no? A través de la comunicación verbal. Pues no te lo dijo a través de las palabras, porque en el caso de ella está dando una entrevista en un medio que tiene que ver con su carrera profesional, con cuestiones pues que la involucran de cierta o no forma, les digo, en estas cuestiones de a lo mejor promover su show, etcétera, y a lo mejor no puede decir un no de manera verbal, ¿no? Pero, ¿qué nos dicen sus elementos no verbales? ¿Ustedes creen que ella en más de una ocasión le dijo que no o rechazó a esta persona? Sí, profe. Sí, ¿no? Incluso decía uno de sus compañeros, pues ella se va haciendo para atrás, incluso vemos cómo se va moviendo la pantalla que queda como referencia del escenario y de repente ya están en otro momento, ¿no? María de Jesús, adelante. Y bueno, aparte de que se hacía así como que ella intentaba alejarse, había una, bueno, ella utilizaba su mano izquierda para cubrirse como la parte izquierda de su pecho, de su seno, porque pues normalmente, digo, a pesar de que ella no era, ahora sí que no tenía unos pechos tan grandes, bueno, lo que se veía, ella trataba de cubrirse, de protegerse, porque pues él chocaba contra ella, él se acercaba mucho a ella, entonces la manera en que ella se protegía era también pues colocando su mano izquierda en su pecho, como a la altura de su garganta, la palma de su mano a la altura de su garganta para cubrirse, para protegerse. Uh-huh. Justo también, ¿no? Esta parte de cómo pone ella los brazos, como dice, o me decían en otro grupo, lo pone como escudo, como espada, también para alargar o hacer más grande la distancia, ¿no? Si de forma proxémica no puede establecer la distancia adecuada porque el periodista se le acerca y se le acerca y se le acerca, dice ella, a través de elementos kinésicos, pues vamos a hacer más grande esta distancia, ¿no? Que proxémicamente no puedo lograr, ¿no? Les digo, bueno, pues aquí está este ejemplo, les digo que estuvo en debate por ahí un tiempo. A mí me parece también, particularmente con todos estos elementos que hemos visto, que también es una situación claramente de acoso. Pues les digo, habrá personas a las que no les parezca. Me parece que ustedes ya vaciaron elementos importantes para formarse su criterio con estos elementos, ¿no? De proxémica, de paralingüística, de kinésica, y ya formarse este criterio, ¿no? Ya como expertas y expertos en el tema. Con esto que hemos revisado hasta ahorita, no sé si tengan alguna duda de los elementos de comunicación no verbal, de cómo analizarlos, de su importancia en sus comunicaciones cotidianas, en su comunicación académica, en cómo aplicarlo. ¿Hay alguna duda? No, clarísimo. Interpreto ese silencio como que todo está claro. Creo que no, profe. ¿No? Ok. Muy bien. Bueno, pues si no hubiese más dudas, todavía tengo aquí unas manitas levantadas, pero no sé si se quedaron levantadas o quieran comentar algo más. Edgar, Ederley y María de Jesús.
No, a lo mejor No, se queda ahí. perdón. Ok. No, Miss, perdón, se quedó la manito levantada. No se preocupen, más vale pregunto qué tal que tienen una duda y yo asumo que no, les ignoro y eso no estaría. Muy bien, pues si no hubiese más dudas, me gustaría que pasáramos a esta parte ya de su exposición. Digo, ustedes ya tuvieron un ejercicio de debate para poner en práctica todo lo que hemos visto. Con esta parte de comunicación no verbal, me parece que ya tienen los elementos suficientes para preparar su exposición, que les recuerdo es una parte de su evaluación de este primer bimestre, bueno, sí, de este primer periodo del cuatrimestre, que es una exposición que se va a realizar. Les voy a compartir igual otra vez mi pantalla para ver las especificaciones de esa exposición. Me dicen, por favor, ya que puedan ver la pantalla en sus pantallas, mi escritorio en sus pantallas. Ya, Miss. ¿Ya? Ok, muy bien. Pues vamos ya con esta parte del desarrollo de presentaciones, o en la planeación de su exposición, en la que yo aquí les hago como unas sugerencias, recordando todo lo que vimos, o como una sugerencia de cómo planear esta exposición, ¿no? Como por pasos, ¿no? Que lo primero que tendríamos que hacer es siempre elegir el tema del que queremos hablar de manera como general, ¿no? Yo quiero hablar del cuidado de los perros, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo de ese tema o de hablar de ese tema? Aquí hay que establecer esa claridad de propósito, ¿no? Recordando las características del orador, que este fue uno de los temas que abordamos durante la clase. Ya que tengo yo claridad de cuál es mi objetivo, eso es lo primerito que tengo que saber. Quiero convencer a mi audiencia, quiero informarles nada más sobre los cuidados de los perros, o quiero que me compren un producto, o quiero que vean que es más fácil tener un perro porque sus cuidados son más simples que tener un igual, ¿no? Etcétera. Ustedes deciden cuál es su objetivo en específico. Ya que ustedes deciden cuál va a ser su objetivo, recuerden hacer como una lluvia de ideas de toda la información que deben de incluir para cumplir ese objetivo, ¿no? Si yo quiero hablar del cuidado de los perros, pues entonces hablar a lo mejor de las visitas al veterinario, del tipo de alimentación que pueden tener o que deben tener, de los paseos, del cuidado del pelaje según la raza, no sé, etcétera, ¿no? Y luego, ya que tengo pensado toda esta información que tengo que vaciar, ¿en qué orden debo presentar esa información? Y esto me va a permitir transmitir claridad de ideas. Si yo empiezo a revolver los temas y no los conecto de manera lógica, se va a entender como incoherente lo que yo esté exponiendo, ¿no? De ahí la importancia de siempre tener una claridad de ideas, un orden lógico, ¿no? De ir conectando una idea con la otra. Y por último, reconocer las características de mi auditorio para saber qué lenguaje y qué elementos de la lengua y del lenguaje tengo que utilizar con base en estas características de mi auditorio, ¿no? Reconocer características de qué tipo de características debo tener en cuenta de mi audiencia. ¿Quién se acuerda? La ¿Qué edad. tipo de...? ¿Ah? Ajá. También el lugar donde estamos. Ajá. Lugar voy a poner aquí contexto. ¿Qué más? Nada más, con eso, con saber su edad y el lugar donde están, con eso puedo exponer de manera exitosa. ¿O qué más puedo saber de mi auditorio? Nada más. Yo agregaría cuestiones como la escolaridad, los intereses, etc. ¿no? ¿Qué más se está peleando? Estoy tratando de cambiarle el color a las letras para que se vean, pero me peleo con esto. Ok.
Bueno. Podría ser también qué tipo de lenguaje vamos a usar. Ajá, justo eso, muy bien, Elizabeth. Es considerando su edad, el lugar donde están, el contexto, su escolaridad, sus intereses y lo que le quieran agregar, tengo que adecuar mi lenguaje, o la lengua, tanto elementos verbales y no verbales, con base en estos elementos. Si yo empiezo a hablar con un lenguaje formal y súper científico a, no sé, adolescentes de 13 años, 14 años, pues seguramente voy a meter o voy a generar ruido en ese proceso de comunicación, porque no estoy considerando estas características. Eso tiene que ver, está relacionado con este elemento de claridad de expresión. Yo tengo claridad de expresión cuando considero elementos de la lengua y del lenguaje, qué palabras voy a utilizar, qué recursos voy a utilizar, cómo va a ser mi comunicación verbal y no verbal, con base en la edad, el contexto, la escolaridad, etcétera, de mi auditor, ¿sí? Eso es súper importante. Ya que ustedes tengan claridad de estos elementos, retomar o reconocer, bueno, aquí era un ejercicio que yo creo que nos saltamos, reconocer también los elementos de la fórmula BDD y de la retórica. ¿Cómo voy a hacer mi presentación o los elementos visuales con base en el tema y mi auditorio y el objetivo que quiero lograr? Si yo sé que mi auditorio van a ser personas de la tercera edad, donde a lo mejor tienen problemas para escucharme con claridad, pues a lo mejor recurro a elementos también a utilizar diapositivas o cartulinas o algún elemento didáctico que les genere o que les atraiga también de forma visual, ¿no? O igual en el caso de niños y niñas, busco a lo mejor unos títeres, o no sé, o busco que mi vestimenta sea más llamativa, me pongo colores fosforescentes para atraer su atención desde lo visual, ¿no? Si nos ponemos a pensar en la fórmula BBB que se lleva a cabo en el exordio, pues empiezo con esos elementos, ¿no? Vocalmente, ¿cómo me voy a desarrollar? ¿Cómo va a ser mi voz, mi volumen, mi ritmo, mi entonación? Para que se cumpla mi objetivo. A lo mejor yo voy a hablar de un tema muy serio o muy delicado y empiezo con elementos vocales con un ritmo más lento, con un tono a lo mejor un poco más, bueno, normal, pero con un volumen un poco más bajo, ¿no? Por el tema, ¿no? Porque le quiero dar cierto respeto a ese tema del que voy a hablar, o quiero generar misterio, ¿no? Y ustedes deciden. Y obviamente los elementos verbales que están relacionados con el contenido que ya planearon en los elementos de características del orador. ¿Qué voy a decir? ¿Qué ideas voy a compartir? ¿En qué orden? Etcétera, ¿no? Aquí también ustedes tienen libertad de utilizar los recursos que quieran, ¿no? Me acuerdo que también en clases presenciales un grupo empezó a hablar de leyendas queretanas y todos sus elementos visuales y todos sus elementos kinésicos crearon una atmósfera como de misterio, ¿no? Me acuerdo incluso que cerraron las ventanas del salón para generar oscuridad, llevaron unas velitas electrónicas para iluminar de manera como delicada algunas zonas del salón, y todos los integrantes del equipo traían como unas capas y traían una lámpara, entonces todo su discurso lo dieron alumbrándose la cara como de abajo hacia arriba, y les digo, fueron elementos visuales, elementos kinésicos que atrajeron la atención de todo el salón, ¿no? Y permaneció la atención y ya lo fueron reforzando con sus elementos vocales, con cómo hacer la voz un poco más grave y hablar en un tono un poco más lento y en las zonas como de más, como del clímax, aumentar un poco el ritmo o subir un poco el volumen para crear un impacto específico, ¿no? Entonces que ustedes ya vayan creando, vayan maquinando todos estos elementos para la exposición que vayan a realizar, ¿no? Digo, ahorita vamos a ver elementos de forma, pero que ya vayan considerando todo esto, ¿no? Y en cuestión de retórica,
a través de la construcción de su discurso, cómo van a construir elementos de logos o del patos, ¿no? A lo mejor su discurso es un discurso más motivacional y estará basado en más cuestiones del patos, ¿no? Y van a compartir a lo mejor una experiencia, un sentimiento, o les interesa compartir un dato un poco más, a lo mejor quizás científico, un tema más científico, y se van a basar más en el logos. Pensar también cómo construir su ethos positivo, las fuentes que van a utilizar, ¿no? Si me van a utilizar fuentes de investigaciones, de bases de datos, de estudios de organizaciones no gubernamentales o de organismos internacionales, etcétera. Todo eso les ayuda a construir un ethos positivo porque se empiezan a generar una imagen de personas que investigan, que conocen del tema, que se mantienen actualizadas y actualizados acerca de eso, ¿no? Ya que tengan estos elementos, nos vamos a esta parte que a lo mejor tiene que ver más, obviamente, con nuestra persona, no tanto con el contenido de lo que voy a decir, sino con mi persona como tal. Ustedes ya tuvieron el ejercicio del debate para ver cómo manifestaban sus nervios, ¿no? Y ya que tengan consciente este elemento, ¿qué estrategias o técnicas utilizo para disminuir o eliminar esos nervios, ¿no? Ya hablábamos en la clase, hace algunas clases, en a lo mejor el uso de tarjetas, en respiraciones profundas antes de empezar a exponer, etcétera, ¿no? ¿Qué autoconcepto tengo de mi persona y cómo deseo proyectar ese autoconcepto, ¿no? Como una persona segura, como una persona que tiene habilidades para la comedia y entonces las utilizo, por supuesto, ¿no? Para generar esta identificación con mi público. Y también, obviamente, los elementos de comunicación no verbal. Todo lo que acabamos de ver. ¿Cómo va a estar el espacio donde voy a exponer? ¿A qué distancia voy a estar de mi auditorio? En cuestiones a distancia, pues a qué distancia, en estas cuestiones digitales, ¿a qué distancia voy a estar de la cámara para verme y ser audible, ¿no? A lo mejor consigo un micrófono, una diadema con micrófono para no estar tan cerca a la cámara necesariamente, ¿no? Les digo esto de cómo presentaré mi espacio porque si voy a hablar a lo mejor de cuestión de nutrición, puedo utilizar mi cocina para hacer esa exposición. Si voy a hablar de cuestiones de deportes, a lo mejor puedo utilizar una cancha que esté cercana a mi casa, ¿no? O a lo mejor tengo elementos para hacer ejercicio en mi cuarto, en el espacio donde trabajo, y lo utilizo, ¿no? Piensen en todos estos elementos que van a enriquecer sin tener que hablar, sino con cuestiones no verbales, su exposición y el mensaje que quieran dar, ¿no? ¿Cómo va a ser su presentación física? Su postura, sus ademanes, sus gestos, su vestimenta, su peinado, absolutamente todo, ¿no? Y las características de su voz. Va a ser una voz más, con un volumen más bajo, un volumen más alto, tonos más agudos, más graves. ¿Cómo voy a hacer énfasis en qué palabras, ¿no? Para que mi discurso sea un discurso dinámico. Y les pido que tengan en cuenta todos estos elementos para que su exposición sea una exposición pulcra, ¿no? Y les digo, esto se va puliendo, me parece que ya tienen los conocimientos necesarios y un poco de la práctica para hacer una muy buena exposición. ¿Qué características va a tener esta exposición? Les recuerdo que tiene un valor del 10% de su evaluación. ¿Y qué es lo que van a hacer? Les voy a pedir que se graben exponiendo el tema que ustedes quieran. Yo les sugiero que sea un tema de interés, que les apasione y que conozcan, porque es más fácil que compartamos información de temas que conocemos. ¿Sí? Si es un tema que yo domino porque soy experta en cuestiones de videojuegos, en cuestiones de deportes, en cuestiones de cocina, lo que sea, pues va a ser más fácil comunicarlo, ¿no? Ya tengo más estructurado ese mensaje, hasta por cuestiones, les digo, como de familiaridad. Esta grabación va a tener una duración mínima de 2 minutos y máxima de 3. ¿Por qué pongo esta duración? Porque a los 2 minutos yo ya puedo notar
regularidades en sus elementos de comunicación verbal y no verbal, y puedo distinguir a lo mejor alguna fallita que de repente se les fue, pero que pasa, ¿no? O sea, pasa desapercibida, no genera mayor impacto, y puedo distinguir ya elementos, por ejemplo, que sean señal de nerviosismo. También les pido que sea máximo de 3 minutos porque, por el tiempo de revisión, ¿no? No más de 3 minutos, por favor. En esta grabación les pido que busquen verse de cuerpo completo para poder evaluar los elementos de comunicación no verbal, para que yo pueda ver, por ejemplo, cómo mueven el pie, cómo es que se mueven a través del espacio, si a lo mejor están con la rodillita ahí bailando, o etcétera, ¿no? Por eso les pido que sea una grabación donde ustedes se vean de cuerpo completo. Y en caso de que decidan utilizar algún material de apoyo, les digo, a lo mejor se acompañan de un títere o una presentación o una cartulina, siempre tengan presente que tiene que ser visible para que no se vuelva ruido en su comunicación. Porque si ustedes se empiezan a exponer y tienen una cartulina con letra Arial número 10, pues no la voy a ver, no se va a ver. Y en lugar de aclarar o de fortalecer su mensaje, vamos a estar pensando, ¿qué dice ese mensaje? ¿Qué quiere decir? Y va a hacer ruido, ¿no? Entonces, siempre que sea material que les sirva, que fortalezca su mensaje. Sí, yo de preferencia, si pueden evitar utilizar diapositivas y cosas de ese estilo, porque a mí lo que me interesa es calificarles, ¿no? Todo lo que ya hemos visto. Si ustedes me ponen por ahí diapositivas y sale nada más su carita en un cuadrito, pues no voy a poder evaluarles de manera completa y su calificación obviamente va a bajar porque en calificación de ademanes, de cuestiones de manejo del espacio, cosas de ese estilo, seguramente tendrán una calificación baja o nula porque no se pudo evaluar ese elemento. ¿Sí? Entonces, les digo o les pediría que trataran de utilizar lo menos de material de este tipo, les digo, sobre todo para que ustedes puedan explayarse con todo lo que ya hemos visto. El video les voy a pedir que lo suban a la actividad de Blackboard, les voy a habilitar la actividad en unos días. Y como muchas veces es como complicado subirlo al Blackboard porque es pesado, porque la plataforma de hecho se traba o etcétera, les pido que mejor me lo suban a YouTube, ¿sí? Me lo suban ahí y que lo que me suban a la plataforma sea el link a su video de YouTube, ¿sí? Nada más sí les pido, digo aquí lo había puesto así por si tenían problemas técnicos, pero de preferencia súbanlo a YouTube. Les digo, es una plataforma experta en este tipo de contenido. Creo que incluso como hasta un poquillo más sencilla de usar, con mayor espacio en la nube y ya, en el Blackboard nada más me suben el link para que yo pueda evaluar, ¿sí? No sé si tengan alguna duda hasta aquí de lo que tendrían que hacer. ¿Hasta cuándo vamos a tener para subirlo? Ah, qué bueno que me mencionas. Se los voy a habilitar el día de mañana y voy a dejar abierta la actividad hasta el miércoles de la siguiente semana. ¿Para qué se los dejo un día más, aparte de la clase? Para que si ustedes tuvieran alguna duda, alguna inquietud acerca de esto de la exposición, todavía la podamos resolver la clase que viene, ¿sí? Entonces les digo, ya les saldrá por ahí la actividad del día de mañana con todas estas especificaciones y tendrán hasta el miércoles que viene para subir, ¿sí? Porque ya les digo, estamos en fase de evaluación. Su primera parte de esta evaluación sería el examen que vamos a tener ya la siguiente clase. Ahorita les voy a dar espacio para hacer un temario y esta exposición que va a valer el 10% de su evaluación. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. ¿El video se puede editar o va a ser un video así seguido? No sé cómo. Ah, qué bueno. Qué bueno que lo mencionas, Sam. Gracias, muchas gracias. Y no sé por qué no según yo ya lo había puesto aquí,
pero no está. Ok, se los escribo. Sí les pido que sea un video, digamos, sin cortes, sin que esté pause y sin pausas y sin volver a reiniciar, porque es como si estuvieran exponiendo en clase. Entonces, no es como que estén exponiendo en clase y de repente puedan volver a reiniciar. Entonces, sí les pido que sea sin cortes. Si a lo mejor quieren meter un poco de edición al inicio o al final, sin que se corte su discurso, lo pueden hacer. Sí, no sé si hay alguna duda hasta aquí. Es más, hay que callar a la maestra, ¿no? Sí, por aquí escucho un audio, un micrófono abierto, pero no entiendo muy bien. Y, por ejemplo, en caso de ser diapositivas, podemos poner como una adición, ¿no? Como poner la diapositiva a un lado de nosotros mientras platicamos, o sea, sin cortes, pues. Ah, ok, sí puede ser, pero sí les pediría que en el video ustedes se vean de cuerpo completo y que sea de menos la mitad de la pantalla, porque me pasó con la exposición de una de sus compañeras, que estaba ella en un recuadrito hasta abajo, chiquitita, y todo lo demás era la presentación, y no la pude evaluar, no pude calificarla porque la presentación abarcaba toda la pantalla. Entonces, si la van a utilizar, les digo, no tengo problema, pero sí que ustedes sean Miss, no se escucha nada. No se escucha, Miss. Hola, ¿me escuchan? Ya, Miss, ya se escucha. Ya, Sí, ya. que me sacó, no sé cómo me sacó, pero bueno, ok. Muy bien, ¿qué otras dudas? Sí les decía, siempre busquen que ustedes sean los protagonistas de ese video, porque me interesa calificarles a ustedes, ¿no? No tanto la presentación, que ojo, si van a utilizar una presentación, también voy a ver que no tengan faltas de ortografía y cosas de ese estilo, ¿sí? Ok, no sé si tenían alguna otra duda o alguna otra inquietud. ¿No? ¿Todo clarísimo? Pues creo que sí, Miss. O sea, solo tenemos que subir el video de aquí al miércoles. Tenemos que vernos de cuerpo completo y ya, ¿verdad? O sea, técnicamente. Sí, en términos sencillos, sí. Por Ok. aquí me pregunta su compañera si pueden entrevistar a alguien más. Yo diría o les pediría que no, porque parte de la entrevista les quitaría tiempo a ustedes de exposición y no, o sea, no me interesaría o no sería mi objetivo ver cómo habla la otra persona que estén entrevistando, sino ustedes. Entonces, digo, me parece que es un ejercicio interesante, pero para los objetivos de evaluación que estoy buscando, no me parece adecuado. Entonces, sí pediría que fuera una interacción donde estén ustedes, nada más, ¿sí? Por favor. Muy bien. ¿Alguien más por aquí tenía otra duda? Sí, el tema es libre. Ustedes deciden de qué tema hablar. Les recomiendo que sea un tema que les guste, que les apasione, del que sean expertas y expertos. Les digo, porque siempre es más sencillo hablar de los temas que conocemos. Si de repente se quieren meter a hablar de un tema que no conocen, van a necesitar más tiempo, invertir tiempo en investigación, tiempo en conocer, en a lo mejor familiarizarse y aparte de la planeación del tema. Pero si buscan o exponen un tema que ya conocen, pues es más sencillo, ¿no? O sea, ya nada más se van a la organización de los temas, qué es lo que quiero lograr, ya más a lo que estoy calificando y la exposición va a ser más sencilla. Entonces, si les digo el tema que quieran, con esa sugerencia. No sé si tengan alguna otra duda. ¿Y ¿importa la vestimenta que llevemos o puede ser
la que sea. Ustedes deciden. Les digo, si ustedes van a hablar de un tema de deportes y deciden ponerse el uniforme de un equipo, lo pueden hacer. Si a lo mejor va a ser un tema formal y se quieren poner saco, adelante. Van a hablar de cómo preparar un platillo y se ponen los elementos, su gorrito de chef, el mandil, etcétera, es libre, ¿no? O sea, sí voy a calificar elementos kinésicos y obviamente si su vestimenta refuerza su mensaje, lo voy a tomar en cuenta, ¿no? Porque pues ayuda a traer estos elementos visuales, ¿no? Sí les pido que tengan cuidado, por ejemplo, en cuestiones también del espacio, porque también me acuerdo que me tocó una exposición hace algunos cuatrimestres al inicio de la contingencia y estaban exponiendo, por ejemplo, en su habitación, que no tiene nada de malo, pero sí se veían elementos de su habitación pues más personales, por ahí una chancla tirada o cosas de ese estilo, que generan ruido, ¿no? Digo, no es que yo sea su mamá y les pido que recojan su cuarto, ¿no? Pero el tener la chancla atrás de la persona que estaba ahí exponiendo, pues ya te genera una distracción, ¿no? Entonces, consideren todos estos elementos, tanto que sean elementos que refuercen su mensaje, como elementos que no distraigan, que no generen ruido, ¿sí? No sé si tengan alguna otra duda. ¿No? Bueno, si no hubiera más dudas de su exposición, les recuerdo que la siguiente clase tendríamos ya su examen bimestral. El examen les va a aparecer en horario de clase, igual de 9 a 11, ahí en el Blackboard, igual en la sección de entregables y tareas. Y van a tener 120 minutos para realizarlo. Yo voy a estar conectada aquí durante la sesión por si llegaran a tener algún problema técnico y resolverlo de manera inmediata para que eso no les genere ruido. Sí, el siguiente martes sería ya nuestro examen con todos los temas que hemos visto hasta ahorita y también voy a estar conectada por si tuvieran alguna duda de su exposición o etcétera, ¿no? No es necesario que estén aquí conectadas ni conectados a la sesión, porque eso a lo mejor les puede generar también problemas en la conexión y es lo menos que queremos, pero que sí que tengan la confianza que yo voy a estar aquí al pendiente de cualquier cuestión o cualquier inconveniente que puedan tener. Por aquí había una manita levantada, ya no la veo. No sé si tengan alguna duda, alguna otra duda. Miss, las presentaciones que luego ponen las subió a Blackboard. No, les decía que yo las presentaciones no las subo. Les voy a subir esta que me pidieron, pero lo que sí les subía eran las grabaciones de las clases. Esas las pueden ahí consultar en la sección igual de contenido semanal. Lo que les decía también aquí ahorita, podemos recordar o hacer un listado de los temas que hemos tratado para que recuerden absolutamente todo lo que hemos visto. ¿Sí? Digo ya en estos últimos minutitos de clase. No sé si tengan alguna otra duda, alguna otra inquietud. ¿No? Digo, muy bien. Justo les iba a decir que sí querían poner en el chat como la lluvia de ideas de todos los temas que hemos visto. Su compañera por aquí, Ana ya nos está compartiendo, vimos elementos de la comunicación, sí, vimos, acuérdense, el proceso de comunicación, desde sus elementos, emisor, receptor, código, canal, etcétera. Vimos también los modelos de comunicación, ¿se acuerda? La comunicación interpersonal, intrapersonal, muy bien, muy bien. Vimos también el triángulo de la significación, ¿se acuerdan? Del significado, significante y referente, del significado, el significado connotativo y el significado denotativo, la estructura del discurso también, todas las partes de la estructura del discurso, el exordio, la narración, la peroración, la división, la conclusión, todos esos elementos. ¿Qué otros temas hemos visto?
la retórica, el etos, el patos y el logos. Vimos características del orador que tenían que ver con la claridad de propósito, la claridad de ideas, la claridad de expresión, que ya lo retomamos aquí otra vez durante la clase. Vimos, si quieren seguir anotando, adelante, ¿no? Eso les va a ayudar también a hacer como su guía. Vimos las habilidades del orador, el manejo del nerviosismo, la actitud receptiva, la autoproyección, el autoconcepto, el saber escuchar, ¿no? Les decía también ahorita pues lo que acabamos de ver, comunicación no verbal, kinésica, proxémica y paralingüística, todos estos elementos. Y sí me gustaría, que digo, me parece que ya hicimos como un repaso rápido, pero completo de los temas que revisamos. Sí me gustaría que ustedes tomaran en cuenta que el examen va a ser como más práctico. O sea, yo no les voy a pedir, defíneme qué es la comunicación no verbal o define qué es la kinésica, ¿no? Sino les voy a poner ejemplos de situaciones, ¿no? De, a ver, señala el ruido en este proceso de comunicación, ¿no? Y ya les pongo ahí un diálogo entre dos personas. O señala cómo está llevando los elementos kinésicos en esta lectura, ¿no? Para que vayan considerando estudiar como de esa forma, ¿no? En poner o llevar a la vida cotidiana como lo hemos hecho, así como ahorita vimos el video de Sofía Niño de Rivera y Ricardo Rocha y analizamos sus elementos. Piensen que el examen va a ser como en ese sentido, ¿no? Que ustedes puedan poner en práctica en la vida cotidiana, en ejemplos académicos, en ejemplos profesionales, todos estos elementos que ya hemos visto, ¿sí? Ok, no sé si tengan alguna duda hasta aquí, alguna otra inquietud. ¿No? ¿Ninguna duda? No, Miss, gracias. ¿No? Ok. De todas formas, les digo, yo estoy al pendiente también de lo que necesiten o lo que quieran. Se pueden comunicar conmigo también a través de Microsoft Teams, que les digo que es como un poquillo más rápida que el Blackboard. Y pues ya, o sea, si no tuvieran más dudas ni de las actividades ni del contenido, les pediría que me escribieran su nombre completo ya aquí en el chat para el pase de lista. Y pues serían ya libres. Si no tuvieran dudas, si hay alguna otra duda, yo sigo aquí. Fabi, adelante. Yo creo que haya manera. No sé si se cerró el micrófono, Fabi, ya no te escuché. Se salió. Mi es que Fabi tiene problemas de conexión y a veces la saca. Ya volví, Miss. ¿Cree que pueda subirnos todas las diapositivas a Blackboard como para poder repasar bien? Por si se nos fue algún punto de anotar o algo. Ok, sí se las subo, nada más que ahí les debo las anotaciones. O sea, como no guardo lo que anotamos aquí en clase, se va a subir la presentación como limpia. Digo, igual les sirve como guía, ¿no? Sí, ok, así está bien. Okay. Sí, podría hacerlo, gracias, Miss. Sí, está bien. Igual mándenme un mensajito para recordarme. Ahorita voy a empezar a subir las primeras, pero por cualquier cosa, mándenme un mensajito por Microsoft Teams si no están completas para el día de hoy. Muy bien, pues si no hubiese más dudas, más inquietudes ni nada, son libres y les digo, no es necesario que se conecten la siguiente semana, ustedes dedíquense a su examen, pero yo estaré aquí en Microsoft Teams cualquier duda que tengan, ¿sí? Muy bien, pues cuídense y estamos en comunicación. Gracias, Miss. Hasta luego. Gracias, Miss. Gracias, buen día. Hasta luego, Miss. Igual, bye. Hasta luego, Miss. Hasta luego. Miss, y en la presentación de hoy vienen todas las especificaciones para lo de nuestro video, ¿verdad?
Sí, y les voy a subir la actividad y en la actividad vienen todas las especificaciones también, del tiempo, de la grabación, de los no cortes. Eso va a venir también en las instrucciones en la actividad. Ah, perfecto. Muchas gracias, Miss. De nada. Hola maestra, yo tengo una duda. Ay, no sé si se escuchó. Adelante. Es que mis trabajos, bueno, mis tareas no están todavía revisadas en Blackboard. Entonces quería saber si es normal o todavía no he terminado de calificar. No he terminado todas, pero ya deberían de tener de menos una. ¿No tienes ninguna, Ane? No, maestra, no tengo ninguna. Ok, déjame revisar entonces. A ver, te debe aparecer hoy. Lo reviso, te digo, a lo mejor, como estuve revisando unas en una tableta, o sea, no directo de mi computadora, no sé si a lo mejor no le di enviar a la calificación y a los comentarios. Pero te digo, deberías de tener, al menos todos ya deben de tener una revisada. Y no sé si déjame revisar o checar y voy a anotar específicamente tu cuenta como referencia y no seas malita. Si para el día de mañana no te aparece de menos una, me dices, por favor. Vale, maestra, muchas gracias. Buen día. No, igual, Ane, de nada.